¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Tu Voz es mi Utopía. Me acompaña Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Pues bueno, aquí estamos nuevamente encantados de compartir un poco de lo que hemos aprendido en este tiempo en Utopía. Hoy estamos en una locación diferente porque pues quisimos hablar un poquito de introducirlos en estos nuevos temas. Ya en los capítulos anteriores, como pudieron darse cuenta, hablamos un poquito de la historia de Utopía, qué hace Utopía y cómo tiene impacto sus actividades en todo lo que trabaja. Uno de estos pilares que ya habíamos mencionado es deportes para el desarrollo. Y hoy les queremos hablar acerca de esto. ¿Qué son los deportes para el desarrollo y por qué son tan importantes o por qué toman esta relevancia en nuestras actividades? Entonces, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos pueden comentar, enviarnos sus mensajes y nosotros vamos a tratar de contestar todos los que se puedan. Y pues compartan, déjenos su like, igual en todas las plataformas ya nos encuentran. Entonces, pues muchas gracias por esto y vamos a dar pie a este tema, deportes para el desarrollo. Como Utopía, más que nada, Utopía ya hablamos un poquito de su historia y cómo interviene. Las personas que hacemos deporte, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, casi siempre tenemos esta parte importante de hacer deporte, hacer ejercicio, salir a caminar, hacer algo. Pero nosotros le damos otro enfoque. ¿Por qué habría una diferencia de deportes para el desarrollo a solamente hacer ejercicio? Bueno, mira, desde hace algo de tiempo he estado observando con algunas organizaciones sociales con las que trabajamos, que también el tema de deportes para el desarrollo, así como tal, el nombre se ha estado ocupando de manera muy genérica. Eso es importante primero que lo aclaremos en términos muy concretos qué es lo que significan los deportes para el desarrollo, porque te digo, parece que es muy genérico y parece que todo el mundo sabe qué son. Digamos que es un término como el caso de la violencia, de la pobreza, que todo el mundo habla de ellos, pero muy pocos toman el tiempo para verdaderamente clarificar qué cosas son. Y en ese sentido, pues tenemos nosotros que decir que los deportes para el desarrollo sí tienen diferencia con los deportes per se. Digo, ninguno de los dos es algo que esté equivocado o que sea malo, sino al contrario. O sea, el simple hecho de practicar o hacer ejercicio, ahorita vamos a ver incluso también un poco el asunto del juego, con eso es fundamental y estaríamos procurando derechos. Sin embargo, los deportes para el desarrollo se dan a propósito de que Naciones Unidas en algún momento dijeron, bueno, pues es que hay algunos derechos que no son tan vistos, que no son tan mencionados, en los cuales no se ha profundizado. De hecho, juntan a un grupo de expertos justamente para que le digan al mundo cuáles son los beneficios que tienen los deportes y en qué rubros pues tienen un impacto mayor. Y entonces este grupo de expertos concluye que los deportes como tal, primero, son un derecho, pero son un derecho que además es el derecho olvidado, porque además soluciona muchísimos problemas, pero siempre lo toman en un segundo término. Es decir, parecería que no es la intervención más importante, sino siempre está así como que secundando otras intervenciones. Por ejemplo, en México tenemos un problema de seguridad increíble. Grave. Bueno, el asunto del deporte está supeditado a la parte policíaca. En la parte policíaca, pues ya todo el mundo lo podemos analizar de manera distinta, porque bueno, pues entonces los policías reprimen o custodian el asunto de la ley, y entre los policías está el ejército, la marina, ahora la Guardia Nacional, que hacen que se supone que nosotros estemos en una norma. Sin embargo, los deportes para el desarrollo lo que hacen es generar un ambiente en donde no solamente los sujetos, sino las comunidades entren en un proceso diferente de pacificación. Entonces, pero, les digo, está supeditado a la intervención inicial, a donde además se va la mayor cantidad de recursos. Por eso esta gente dice, bueno, pues es el derecho olvidado, porque parecería que siempre secunda otras cosas. Y es que también nos hace falta información porque
tenemos a grosso modo la impresión de que los derechos solamente enfocan en educación, enfocan en lo que necesitamos, pero hay derechos importantes como este que desde la niñez es el derecho al juego, el derecho al esparcimiento, el derecho a poder integrarte en tus espacios. Hay una diferencia muy grande, como lo describes, entre que estemos resguardados por la autoridad a que tengamos espacios seguros. Y justamente aplicar una metodología de deportes para el desarrollo genera espacios seguros porque es hacia la comunidad y no solamente a personas o como individuos. Entonces, aquí cabe muy bien la aclaración. Hay que hablar de deportes para el desarrollo, hay que hablar del concepto y qué es lo que integra o qué es lo que involucra hacer deportes para el desarrollo. Porque puedo decir, estamos practicando fútbol, pero no estoy ocupando una metodología que me lleve a que ese partido no termine en violencia, en discusión, en que yo hice, yo te hice, entonces que termine en esa convivencia y dirigirlos cada vez a la cultura de paz. Entonces, ¿cuáles podrían ser las características o rasgos para decir esto sí es deportes para el desarrollo? Bien, sí, o sea, lo primero que tenemos que analizar justamente es el concepto. Y en ese sentido, cuando te hablaba de este documento que concluyen este grupo de expertos, lo que ellos entienden primero es que los deportes ayudan a solucionar muchas cosas, ¿no? Entre ellos la parte de la salud, contribuyen a la cultura, contribuyen a la educación. Y entonces, esta parte de metodología, dicen, bueno, pues entonces, cómo pudiéramos así como que hacer que un proceso se explique a sí mismo, pero además también ayude a la intervención, esclarezca las intervenciones en comunidades. En ese sentido, pues le ponen un apellido, porque no solamente son deportes, sino son para el desarrollo. Y entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es, pues, ¿qué desarrollan? ¿No? Y entonces lo que ellos analizan, y nosotros lo hemos comprobado con el paso del tiempo dentro de la intervención que tenemos en Utopía, es que efectivamente desarrollan temas económicos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, por ejemplo, el primer estudiante de la universidad que tuvimos en la Universidad La Salle, que ahora es licenciado, pues su intervención, además la carrera que estudió fue en Ciencias del Deporte, y entonces le da la posibilidad de ser pepenador ahora a tener un empleo. Es decir, desarrolló sus habilidades para que pudiera tener un empleo. Pero también desarrolla temas como la pacificación, como lo que tú estabas comentando, ¿no? O sea, desarrolla temas económicos, temas de educación, pero también temas de educación. Nosotros en la intervención también desarrollamos temas de equidad de género, por ejemplo, y de masculinidades sanas. Es decir, este deporte desarrolla habilidades y además lo hace de manera dirigida. ¿Qué diferencia tienen con los otros, con la práctica deportiva como tal? Es que los deportes pues te ejercitan, con ese mismo hecho solamente puede ser saludable, pero no están encaminados a la promoción y además al análisis de desarrollar habilidades que tengan que ver con carácter social. Y desde los simples derechos, ¿no? Porque tenemos en México, es muy notorio cómo hay una diferencia entre futbolistas profesionales hombres y mujeres, tanto en lo económico como en lo social. Y una aclaración en este punto sería cómo enseñar fútbol puede llevarnos a esos dos caminos, que tengamos una separación y una distinción por género y que tengamos una integración comunitaria. Y justamente es hablar de que durante la práctica se integran por igual niños y niñas, se integran al partido, solucionan sus problemas, se comunican, se expresan, a diferencia de solamente estarles exigiendo el alto rendimiento. Entonces, tal vez para la audiencia y en algún momento para alguien que apenas está comenzando con deportes para el desarrollo pensaría pues que solamente algunos deportes se pueden utilizar en esto. La sorpresa es que puede ser cualquier disciplina y justamente, y es una observación que la hacía en Utopía en algunos momentos, ¿por qué utilizar deportes de combate para pacificar comunidades? ¿Cómo se justifica esto con deportes para el desarrollo? Sí, justamente, porque bueno, nosotros partimos del hecho de que los deportes pueden sacar lo mejor de nosotros,
pero también pueden sacar lo peor. O sea, en este sentido, pues nada más es necesario que nos vayamos a las experiencias de un domingo en familia, entonces te vas a jugar y de repente pues el mismo proceso de competencia hace que llegues a los golpes, o que después del partido pues te pongas a beber y entonces después llegues a los golpes. Es decir, este asunto de competitividad en esos términos mal enfocada, pues entonces te lleva a sacar lo peor de ti. Nada más, bueno, para que recuerden cuando ahorita que está nuevamente la serie de Cobra Kai, o sea, pues un entrenador puede sacar lo mejor, pero también puede sacar lo peor de ti. En ese sentido, pues lo que vemos es que parecería que el deporte de por sí es bueno, sí, pero también saca lo que verdaderamente o eres o te lleva a sacar lo peor de ti. En ese sentido, los deportes para el desarrollo enfocados hacia la promoción de los derechos humanos, lo que nos lleva a pensar o a tener es que lejos de eso tenemos que promover pues el desarrollo pleno de todas las competencias y de todo lo que tenemos a nuestro alcance a favor de la comunidad y de nosotros mismos. Entonces podremos ir desglosando características de deportes para el desarrollo y decir, van dirigidas las actividades y van guiadas hacia la promoción de valores, la promoción de derechos y la integración. Otro aspecto es que no sería tan importante el ganar, que sería la diferencia entre los deportes de competitividad y de alto rendimiento, sino es la participación y la integración. Sí, bueno, miren, de hecho, aprovechando que estoy tomando mi café, aquí viene una calaverita que es de un equipo de fútbol que se llama San Pauli. Nosotros lo hemos tomado también como referente porque justamente es lo que demuestra lo que nosotros queremos hacer. O sea, nosotros lo que vemos es que no importa si ganas o pierdes, el San Pauli es así la filosofía, lo que importa es lo que verdaderamente promueves al interior de la cancha de fútbol. O sea, ellos son un equipo de fútbol alemán que ahora está en primera división, ese es su mayor éxito, Sí. haberse mantenido en primera división ahora, pero bueno, o sea, no importa si gana o pierde, lo importante es que ellos promueven equidad de género, derechos humanos, siempre están con las minorías, entonces el juego limpio, eso es lo verdaderamente importante. Nosotros decimos, bueno, pues a lo mejor podemos hacer deportes, algunos deportistas que tengan éxito en competencias, sí podemos hacer que algunos tengan, porque además lo hemos hecho, o sea, pero sucede que eso no es lo importante, porque es una competencia y qué tal si en la vida no es así como que una buena persona. Y entonces lo que nosotros buscamos es que cuando ellos están practicando permanentemente se les esté recordando lo que quieren ser en la vida. Y bueno, nosotros aprendimos de una organización que se llama Fight for Peace en Brasil, que ellos eran campeones, podían ser campeones en el ring, podían ser campeones en el tatami, pero también tenían que ser campeones en la vida. Uh-huh. En ese sentido, pues puedes ganar un torneo, o sea, porque hemos ganado, puedes ganar una competencia en arte marcial o deportes de combate, pero si no eres una buena persona no has ganado nada. Exacto. Entonces, en ese sentido, justamente los deportes para el desarrollo lo que nos permiten es desarrollar esas competencias que están encaminados a crear mejores personas. Muy bien, continuamos. Hicimos una pequeña pausa y estábamos hablando de estas características que tiene el deporte y cómo lo podemos dirigir principalmente a obtener buenos resultados. Hablábamos de por qué utilizar deportes de combate, por qué utilizar fútbol, por qué utilizar, decíamos, es cualquier deporte, se puede hacer con cualquier deporte. Lo importante es pues esta dirección, este desarrollo que se puede llevar a cabo a partir de la guía, de los facilitadores, de los promotores, promotoras, y qué esperaríamos, qué podríamos esperar como resultado de, pues justamente aplicar una metodología de deportes para el desarrollo. Sí, mira, la verdad es que, bueno, primero tenemos que aclarar que efectivamente los clubes deportivos se rigen a partir de los resultados, o sea, por eso digamos que en primera división en el fútbol pues se corren a técnicos, se cambian de jugadores permanentemente que no han entendido la filosofía del fútbol y entonces del club y entonces se tienen que ir.
es a partir de los resultados, pero son resultados inmediatos, o sea, son cosas que estamos acostumbrados a ver en todas las áreas de nuestro país, o sea, en los municipios cambian cada 3 años el gobierno, en el país cada 6, afortunadamente, y así, pero en los gobiernos municipales de repente apenas van aprendiendo a hacer algunas cosas y entonces se tienen que cambiar autoridades. Eso pasa en los clubes de fútbol, eso pasa en cualquier ámbito en muchos de los ámbitos de nuestro país, y entonces lo que tenemos es que parecería que solamente es a partir de los resultados de ser campeones los que te hacen tener un buen resultado, o ese es tu objetivo. En ese sentido, cuando les explicaba hace un rato de un club deportivo en Alemania que se llama San Pauli, pues ellos, la verdad es que a San Pauli le vas no porque gane, sino por lo que significa San Pauli. Pero miren, a todos y todas nos pasa, o sea, yo quisiera platicar un poco de mí, pero es de las cosas que se hacen de manera permanente, o sea, yo estoy corriendo, y entonces publiqué en Instagram y en Facebook que había corrido, y entonces varios de mis amigos me decían, pues, ganaste, ¿en qué lugar quedaste? Y pues la verdad es que no me lo había preguntado, o sea, yo no me había puesto a pensar en eso hasta que me lo preguntaron. Y hay hasta memes ahora en ese sentido, bueno, más bien ahora los veo, que uno corre cuando te apuntas a una carrera por un plátano y una medalla, porque efectivamente, o sea, al final de la carrera, después de haber corrido 10 o 15 kilómetros, que fue lo que corrí al final, te dan una medalla y un plátano, ¿no? O sea, un agua, es lo único por lo que corres, pues, ¿no? O sea, no hay un premio, pues, remunerado. Ajá, pero les decía, o sea, yo me quedo pensando, pues, ¿qué fue lo que gané? Bueno, lo que gané fue que regulé mi presión arterial, me siento mucho mejor, estoy más saludable, es decir, dime, o sea, si nosotros hablamos de éxitos y de cuáles son nuestros objetivos y cómo vemos el triunfo, pues me parece que en esos términos, pues yo me siento que gano cada vez que corro. Así el San Pauli se siente que gana cada vez que sale a la cancha y da un mensaje. El mensaje es que nosotros todos y todas podemos ser iguales. La gente que va a competencia, tanto ahorita que tenemos la disciplina de box o que va a fútbol, pues, o sea, el mensaje es que ellos simplemente por el hecho de ir a competir ya están ganando. Miren, nada más les pongo un caso, y además que trabaja con nosotros ya, Fernando, saludos Fernando, lo vamos a entrevistar, en algún momento estará acá con nosotros. Fernando de repente empieza a hacer lucha olímpica y empieza a pasar etapas, ¿no? O sea, gana el municipal, después se va el estatal y entonces va al regional. Digo, ya en el nacional ahí quedamos, pero imaginen un muchacho que vive en las inmediaciones de un tiradero de basura, que digo, las condiciones son de pobreza extrema, y de pronto va a competencia y le pagan desde el pasaje, le dan su uniforme, hospedaje. Y el hospedaje en un hotel de 5 estrellas, el tatami pues totalmente profesional. Pues díganme si ese muchacho no ganó. O sea, ¿qué es lo que gana? Pues él mismo se demuestra que a partir del trabajo, del esfuerzo, va a tener siempre recompensas. Eso es lo que él está ganando. Está ganando la posibilidad de salir de su comunidad a representarla, y además de decirse a sí mismo, de demostrarse a sí mismo que no necesariamente tiene que vivir como ha vivido hasta ahora, sino que él puede crear las condiciones diferentes de vida para que salga de esa condición. Y justamente es eso, la expansión de su mundo, porque vive en Chumalhuacán, todo lo hace en Chumalhuacán y no sale de ahí, pero ya con la lucha le da oportunidad de ir a competir a Toluca, pasa esa parte de estatal y se va hasta Guadalajara a conocer otro estado de la República, a conocer un nuevo lugar, algo que no había experimentado, y aparte solo. Sí va con sus compañeros de lucha, con los profesores, pero es una experiencia de cambiar su entorno. Entonces, sí, en los deportes y cuando estamos aplicando esta metodología de deportes para el desarrollo, no es que obtengan el primer lugar, es
todo el camino, lo importante es todo el camino que les tomó llevar hasta ese punto, hasta la competición. Así Y es. podemos obtener este tipo de resultados y lo vemos con mayor empatía, lo vemos con mejor comunicación, lo vemos con una mejor expresión al momento de participar, de convivir, de integrarse. Y como bien lo mencionas, ahora ya está él como facilitador impartiendo actividades y ya les transmite ese mensaje. Cuando se frustran, cuando no les sale el ejercicio, cuando se les hace complicado, cuando faltan, tienen a alguien que ya lo experimentó, a alguien que lo está viviendo, que lo está haciendo y que les puede contar y les puede ayudar en esa guía. Entonces, más que obtener un resultado inmediato, al solamente practicar el deporte para el desarrollo nos deja marcados y obtenemos resultados a corto, mediano y largo plazo, que es donde verdaderamente recae este impacto. Sí, mira, te pongo varios ejemplos más que nosotros hemos vivido. Y ahorita en este momento nosotros estamos escribiendo parte de lo que ha significado para nosotros los deportes para el desarrollo. Pero también es necesario que sepa la gente de la comunidad, de otras organizaciones, que si ustedes googlean deportes para el desarrollo, van a encontrar lo mismo que ha estado escrito desde el 2000, digamos, ¿no? O sea, muy pocas cosas, muy poca gente se ha dedicado, porque se los decía al inicio, o sea, parece que normalizamos de repente los conceptos y los damos por hecho que ya hay alguien que ha investigado muchísimo, pobreza, violencia, ahora agregamos deportes para el desarrollo. O sea, parece que ya son conceptos dados y no es así, o sea, hace falta muchísima investigación para que podamos tener claridad, no solamente en México, en Europa hay muchos avances, Estados Unidos también, y miren, en Centroamérica, y es ahí donde estamos nosotros poniendo mucho esfuerzo en esta parte. Pero bueno, ahorita en este momento de lo que pudiéramos hablar son de los ejemplos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y lo que podemos decir, miren, tenemos nosotros, se los comentamos, tenemos la posibilidad de tener gente que está estudiando en la Universidad La Salle, con una alianza que hicimos con la universidad. Desde hace ya más o menos como unos 8 años empezamos a tener estudiantes becados en la Universidad La Salle. Nos dan una beca del 100% a la gente que nosotros proponemos. Justamente es gente que está en el programa, gente que ha trabajado con nosotros y podemos garantizar que va a aprovechar esa beca, pero que además vive en condiciones de pobreza y de violencia extremas, como lo hemos estado anunciando. Y miren, no es casual que la gran mayoría de las chicas que están estudiando en la Universidad de La Salle son producto del programa de deportes, o sea, de la gente que ha tenido más éxito en deportes, porque nosotros siempre estamos pensando, o sea, los deportes te dan un montón de poder inmediatamente, o sea, ¿por qué? Porque te hacen enfrentarte a tus miedos, a tus equivocaciones, a tus errores, pero también te dicen sí puedes, o sea, porque también ganan, ¿no? Entonces les ponen una medalla y ellas empiezan a preguntar, ¿acaso será que sí puedo? Y entonces nosotros nos encargamos de ofrecer oportunidades alrededor de ellas, y entonces una de ellas tiene que ver con cuestiones académicas. Y ahí tenemos chavas estudiando universidad, ahí tenemos chavas estudiando preparatoria en la Universidad de La Salle, y la verdad es que lo que nos deja es que ese es el camino, porque los deportes te dan la posibilidad de practicar con su filosofía, siempre y cuando también el profesor, eso es una de las cosas importantes, el profesor tenga principios encaminados a la procuración de derechos humanos y también justamente que sepa qué son los deportes para el desarrollo. Y justamente ese es el punto, porque, como bien lo mencionas, se escucha hablar en el gobierno de México de deportes para el desarrollo, pero que lo implementen es una historia completamente distinta. No basta con facilitar un espacio y que ahí se dé una clase de box, si no estamos haciendo algo para dirigir y para mostrar esa información. Hace unos meses se hizo la convocatoria y se estaba dando este fomento, sí, pero si solamente decimos practiquen box, no vamos a obtener estos resultados que esperamos. Necesitamos dirigirlos, mostrarles, hablarles y mostrarles también a veces con el ejemplo cómo es que podemos llevar a esta parte de integración, de comunicación, de mejora de valores, de la empatía. Y como dices, necesitamos capacitar. Nosotros siempre hemos abierto este espacio para que puedan expresarse, para que puedan comunicarse, pero también para hacerles llegar el conocimiento que ya hemos generado y la experiencia, la vasta experiencia que hemos tenido en decir,
pues hay que acercarnos, hay que comunicarnos. Una parte que hemos siempre fomentado es pues el trabajo en equipo. Sabemos que solos y solas no podemos impactar a todo el mundo, pero si trabajamos en conjunto es mucho más sencillo. Nosotros tenemos experiencia en deportes para el desarrollo, lo llevamos aplicando ya 12 años, ya van a ser 12 años, y pues esa experiencia es importante compartirla. A todas las organizaciones, personas, profesores, profesoras que están implementando actividades deportivas, es importante y recomendaríamos mucho que se capaciten en estos temas de deportes para el desarrollo, porque no basta con solamente cumplirse metas de cuántos participaron, cuántos ganaron y cuántos llevamos a competir, sino cuántos han cambiado su historia de vida, cuántos han mostrado mejores actitudes y aptitudes frente a su entorno y cuántas han salido de esos espacios. Entonces, sería importante esto, resaltarlo, porque como bien lo mencionas, pues no tenemos tanta información, no tenemos un escrito, un documento, algo que podamos encontrar en línea, que podamos implementarlo. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Comunicándonos, integrándonos y participando más en equipo. Sí, sí, en ese sentido solamente reitero, pues, o sea, nosotros estamos acostumbrados, la gente está acostumbrada a tener resultados inmediatos y ese es uno de los errores que tenemos dentro de las organizaciones sociales, porque, o sea, un campeón, pues no se hace de la noche a la mañana, o sea, pero con la connotación de campeón en el ring, campeón en la cancha o campeón en la vida, ¿no? O sea, esa es la connotación importante que quisiéramos dar. O sea, porque nosotros tenemos que trabajar de manera constante, de manera diaria, cotidiana, fomentando justamente esos valores para que tengamos mejores resultados. O sea, con esto lo que quiero comentar es justamente en esas clases de boxeo, ¿no? O sea, de la gran clase de boxeo para que vengan. Y entonces eso es muy mediático. Ya entonces llegan miles de personas al Zócalo capitalino a hacer la clase de boxeo. Y ahí tenemos a niños, a adultos y de todos los tamaños, colores, haciendo una clase de box. ¿Sabes para qué sirvió? Para la fotografía. O sea, no sirvió para más que la fotografía. Entonces hacemos un llamado a que se haga un trabajo serio, real, en donde las comunidades sean verdaderamente las que tengan estos beneficios, ¿no? Cuando digo serio y real, porque además, pues nosotros nos llamamos utopía. Pues ahora en la Ciudad de México parecería que está de moda la palabra utopías por lo que hicieron en Iztapalapa y ahora lo están llevando a la Ciudad de México con Clara Brugada. Pero bueno, le llamamos a Clara Brugada para que nos diga cuál es el origen de utopía. Y estamos claros en que lo que nosotros planteamos no está equivocado y ella lo entendió, por eso lo está tratando de instrumentar. Pero bueno, lo que sí decimos es que lo haga de manera seria. O sea, hacerlo de manera seria no tiene que ver solamente con cuestiones mediáticas, tiene que ver con trabajar la metodología, mostrarla a los profesores y que entonces los niños y las niñas tengan el alcance que verdaderamente se requiere, ¿no? O sea, no solamente es de un día o 2 días, es un trabajo permanente que a lo mejor ni siquiera ella va a concluir ni a terminar de ver. Nosotros igual lo estamos pensando y es eso justamente lo que nos lleva a pensarlo. Y pues con esto cerramos este tema de deportes para el desarrollo. Dimos rasgos, dimos características de lo que se puede implementar. Algo que hablábamos era cualquier deporte con esta dirección se puede llevar a cabo y vamos a tener resultados. Y pues acérquense. Esto se trata de comunicarnos, de pasarnos la información, de compartirnos estas experiencias. Entonces, dudas, preguntas y comentarios, con todo gusto acérquense, porque pues vale la pena poder hacerlo. Sean autoridades gubernamentales, sean organizaciones, sean profesores o profesoras independientes, es importante capacitarse en estos temas y pues nosotros encantados de poder compartir esta información. Hasta aquí vamos a dejar en este tema de deportes para el desarrollo. Les agradecemos mucho pues que estén al pendiente de nuestros episodios en las redes sociales, que nos estén comentando, compartiendo y pues ahorita la tarea es esta reflexión de si estoy practicando deporte, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Solamente para ganar?
o sí estoy desarrollándome completamente con esta técnica. Entonces, pues muchas gracias por seguir al pendiente. Yo soy Eric Vázquez. Jesús Villalobos. Y pues nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias y hasta luego.